para una materia de verdad muy relevante, muy importante como siempre para compartir con ustedes. Exactamente, porque según la Real Academia de la Lengua Española señala que la palabra discriminar significa dar trato desigual a una persona o colectividad por motivos ya sea raciales, religiosos, políticos, de sexo, entre otros motivos. Más de un estudio revela la existencia de discriminación, como el informe del Foro Económico Mundial, que alerta que se necesitarán aproximadamente 200 años para poder cerrar la brecha laboral de género a nivel mundial. También hay otra investigación de la revista digital Ciencia Social y Medicina que señala que el 68% de los inmigrantes en Estados Unidos ha experimentado algún tipo de discriminación en este país. El sitio web psicologiaymente.com señala que la discriminación hace que la víctima sufra una serie de consecuencias. Por ejemplo, ansiedad, culpa, depresión, sentimiento de soledad y en algunos casos puede tener dificultades para encontrar empleo o desertar en los estudios. ¿Y tú te has sentido discriminado? ¿Cuáles son las conductas que agreden? Eso es lo que queremos tratar hoy y para eso queremos que participes al teléfono que sale en pantalla más 562 al 562 si lo pueden ver ahí en la pantalla, sí, más 562 27 207 7156. Gracias. Y también están las redes sociales, que es @conecta, número 2 TV Chile, tanto Twitter como Facebook. Ahí está el teléfono más, Lucy, y la gente lo puede ver perfectamente. Uno podría hablar que tal vez han sentido discriminación o segregación siendo inmigrante, pero no, uno puede ser del país donde nació y haber sufrido, estar sufriendo de esta discriminación o segregación. Si ustedes la han sufrido y la han vivido en carne propia, por favor, coméntenla y de qué manera se puede enfrentar. Por ello hemos invitado hoy día al sociólogo Rainer Hernández, docente e investigador de la Universidad Tecnológica Metropolitana, más conocida como UTEC. Bienvenido, Rainer. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge Simonei, por la invitación y a los amigos televidentes por estar en sintonía en estos momentos. Discriminar o segregar, ¿qué significa? Ya, bueno, precisamente a partir de la distinción, si tomamos como referencia la distinción que Lucy Sol hacía sobre la discriminación. Por ejemplo, en el caso de la RAE tiene como dos acepciones el término discriminación. La primera acepción hace alusión a la separación, a la distinción, a la categorización de una cosa por otra. Obviamente, en el caso de esta primera acepción, nosotros lo ocupamos de manera frecuente y no tiene una carga negativa o una carga peyorativa, en tanto no tiene un componente axiológico o valorativo, en tanto no implica la relación de una persona con otra o un grupo de personas por otra. Sin embargo, en el caso de la segunda acepción, que era la que hacía alusión Lucy Sol, en este caso sí hay una carga peyorativa, en tanto, de acuerdo a lo que plantea la RAE, implica el tratar con inferioridad, ¿no?, a una persona o un grupo de personas precisamente por la pertenencia a, por ejemplo, un grupo político determinado, tener una ideología determinada, tener una religión o profesar una religión determinada. Un tipo determinado de físico, por ejemplo. Por ejemplo, tener una nacionalidad determinada, provenir de un lugar determinado. En el caso de esta segunda sección, que yo creo que es la que más nos interesa a nosotros abordar en el programa, sobre todo por el sentido social y político que implica, tiene o trae consigo precisamente o apunta a una relación asimétrica, a las relaciones asimétricas, en tanto posiblemente se pretende que un uno o una persona tenga una condición de superioridad versus un otro que tiene una condición de inferioridad. Te quería preguntar también respecto a qué puede hacer una persona que se siente discriminada hoy día, bien sea en su trabajo o en el entorno donde estudia. ¿Qué medida debe tomar? ¿Debe silenciarlo? ¿Debe ser indiferente? ¿Debe buscar ayuda? Porque muchas veces no sabe cómo actuar, ¿no? Puede ser discriminado un niño de 10 años, como también puede ser discriminado un adulto, pero no saber a qué medio recurrir para defenderse. Ya, bueno, ante eso yo creo que lo primero es reconocer que está siendo sujeto u objeto de discriminación, porque lo que ocurre hoy en la realidad contemporánea, no solamente en la realidad chilena, estamos hablando de un problema global, es que precisamente la naturalización de la discriminación
impide posiblemente que nosotros como individuos o grupos de individuos nos estemos percatando de que estamos siendo objeto de una conducta discriminatoria, ya sea ya a través de una persona o a través de un grupo de personas, o bien esta discriminación puede provenir también desde estructuras ya organizadas e instituciones que están establecidas socialmente. Yo creo que eso es lo primero, establecer o determinar que estamos siendo víctimas de discriminación. Y en un segundo momento yo creo que, y en eso yo creo que todos tenemos responsabilidad, que tiene que ver con que socializar cuáles son los canales a través de los cuales nosotros como individuos podemos asistir ante una situación de discriminación. Obviamente en este sentido, en este mismo proceso de naturalización de la discriminación, podemos ver, por ejemplo, que la discriminación se puede vivenciar de distintas maneras y también en distintos escenarios. Desde, por ejemplo, la discriminación laboral, Sí. ¿no? Que tiene, por ejemplo, yo creo que una de sus medidas o sus expresiones es el acceso al empleo, ¿no? Como uno puede ser discriminado por no poder acceder a un determinado empleo, y eso, por ejemplo, en el caso de las mujeres, por ejemplo, como vemos cómo en la realidad hay empleadores que colocan ciertos filtros, ¿no? Para emplear a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Nosotros, Rainer, evidentemente intentamos a través de encuestas preguntarle a la gente en la calle si han sufrido algún tipo de discriminación en su actividad laboral, personal, y aquí están las respuestas. ¿Su nombre? Patricia. Sávio. Roxana. ¿De dónde son ustedes? Brasil. ¿Alguna vez você se ha sentido discriminado? Não, com a beleza da gente não tem como ser discriminado, Não, em gente. nenhum momento. É um país muito receptivo e é ótimo. Eu nunca me senti discriminada aqui. Eu já. ¿Eu já? Sim, eu já. Por causa do cabelo, Ah. que as pessoas olham meio assim, estranho, na rua. ¿Y dónde? ¿Acá en Chile o en otro lado? Não, no Chile. Chile. Mas eu gosto do país, é um país receptivo. Atirando isso, né? Mas é bom aqui. No, la verdad que para nada. En todo este tiempo, muy bien. Solamente, pero acá en Chile o tal vez en otro lado que han viajado. Yo sentí que la gente era bastante servicial, por lo menos, y eso. Como se dice en Argentina, buena onda. Sí, en algunas veces. Algunas veces, sí. ¿De qué forma? No sé, pues es que de repente acá en Chile hay demasiado marginadores, discriminadores, por de repente... No sé, yo siempre he pensado de que la persona no quiere a los extranjeros, pues será porque vienen como... Tienen la idea de que vienen a quitar el trabajo o el puesto o lo que sea. Yo creo que esa parte. Por supuesto. ¿En qué sentido? Mi color de piel. Ahí la gente piensa que por ser de un color distinto es superior o diferente. Amigo, su nombre. Jores Giannacre, Andrea Matsusaka. ¿Usted de dónde? soy haitiano. Yo soy peruana. ¿Cuántos años en Chile ambos? Yo tengo 5 años acá. ¿Y tú? Yo tengo 7 años. 7 años, o sea, ya cachai todo eso. Sí. ¿Usted alguna vez se ha sentido discriminado? No, por la gracia de Dios, no he discriminado. Acá en Chile nunca. No. ¿Y tú? No, yo tampoco. He sentido más bien se han confundido con mi nacionalidad. A veces, ¿eres chilena? Y yo no, yo soy peruana. Dice, es distinta que los otros peruanos. Quizás digo, por el rasgo, por el color de tez también a veces lo distinguen a los peruanos. Pero no, por suerte no, todo. Oye, Reiner, viendo esta encuesta que hicimos en la calle, ¿podría uno pensar hoy día que con el tema de los inmigrantes, que están repartidos por el mundo entero, si se ha exacerbado un poco el tema de la discriminación o segregación? ¿Por qué? Porque yo creo que siempre ha habido discriminación. En el humor, uno mismo, el más gordo, el más bajo, el más blanco, el más negro, o sea, siempre ha estado esto de la discriminación, pero parece que ahora se ha exacerbado, o tú crees que no. Bueno, en primer lugar, comprender de que la migración es un fenómeno internacional, un fenómeno mundial, es un fenómeno histórico. Desde siempre, yo creo que desde la misma historia del hombre ha existido la migración. Obviamente en el caso de Chile se ha convertido desde hace los últimos 25 o 28 años en un tema que ha ocupado las agendas públicas y ha ocupado también las agendas de investigación de los investigadores, en este caso de los académicos.
Yo, respecto a la pregunta concreta que me realizas, yo creo que lo que está aflorando, es decir, igualmente comparto tu diagnóstico de que siempre ha existido discriminación. Lo que está ocurriendo en este caso, creo yo, tiene que ver con el hecho de que se está identificando conductas discriminatorias que posiblemente antes no se habían identificado como tal. Por ejemplo, y cuando hablemos de conductas discriminatorias, yo creo que es importante que identifiquemos cuáles son las expresiones, ¿no? Cuáles pueden ser las expresiones que puede tener la discriminación, para así efectivamente ubicar al menos a los televidentes que nos están viendo en este instante de qué estamos hablando en este caso. Bueno, algunas de las expresiones de la discriminación yo creo que son las más evidentes. Tiene que ver efectivamente con un trato violento hacia las demás personas, un trato agresivo, ¿no? Tiene que ver también con un trato lascivo hacia ese otro, pero también hay la discriminación asume también formas más sutiles de manifestarse. Claro. Por ejemplo, en este caso se puede identificar cómo la discriminación también se puede generar por omisión, omisión efectivamente de un derecho, porque cuando estamos hablando de discriminación yo creo que es importante identificar de que estamos hablando también de reconocimiento de derechos fundamentales. Mira, de las otras personas. Sí, la gente, bueno, por supuesto en este programa siempre se manifiesta y se está manifestando. Ya. Exactamente, a través de las redes sociales. Elsie Ramos nos escribe desde Costa Rica y ella dice que sí, que claro se ha sentido discriminada. Nos pone 1, por ser mujer; 2, por tener hijos; 3, por no tener el cuerpo 90-60-90; 4, por la edad. Triste realidad, dice ella, en este país. Dice saludos. Querida Elsie, yo creo que lo que ha señalado y que está ahí en pantalla, yo no creo que sea exclusividad de Costa Rica, yo creo que es lamentablemente una realidad. Absolutamente, absolutamente. Sí, respecto a eso, concuerdo con lo que dice la televidente, y tiene que ver, ella señala ahí varios puntos que yo creo que son importantes resaltar. Y es que ante la pregunta, por ejemplo, de la diversidad o de la diferencia, ¿no? Porque lo que ella señala más que nada son elementos diferentes de su cuerpo, elementos diferentes, por ejemplo, de su género, puede ser también por su orientación sexual o identidad de toda género. Diferencia, todo ser que sea diferente, o sea, la discriminación parte desde el hecho de que yo siento que yo soy la media de la normal y los demás son anormales, aunque sean un poquito diferentes en su pensamiento, en su forma de hablar, en su forma de caminar, cualquier cosa diferente. Sí, el problema pareciera que es del discriminador, ¿no? Creo yo, ¿no? De la mentalidad del discriminador que es absolutamente intolerante a la diferencia. Sí, yo creo que en primer lugar, bueno, reconocer la diferencia es algo bien importante en la implementación de una cultura antidiscriminación. Eso es como un elemento bien importante que tenemos que tener en cuenta. Y retomando el comentario de nuestra amiga televidente, ella señalaba varios aspectos que tienen que ver sobre todo con los estándares de normalidad que se establecen en las sociedades, en cualquier tipo de sociedades, que a partir de ese estándar de normalidad, yo efectivamente me creo que tengo la capacidad de poder, en tanto soy un sujeto normal, hay un nosotros normales. Exacto. Y hay un otros que es diferente, ¿no? Y yo no me reconozco a mí ante ese otro, efectivamente en esa relación. Exacto. Es que se establece la relación de discriminación, cuando yo no cumplo con la norma que está instituida socialmente, que en este caso puede ser el peso, puede ser una orientación sexual, un elemento asociado a la identidad de género, puede ser el color de la piel, la marca del color de la piel, pero también se puede expresar en cuestiones tan sutiles como, por ejemplo, el olor, la higiene, es decir, algo que están, el no tener el no compartir el mismo olor que yo, y eso puede ser un elemento que puede servir de caldo de cultivo para la discriminación. Sin duda alguna, Reiner, que bueno, estos temas que nosotros siempre hablamos en el programa, lo colocamos arriba de la mesa, y es tema para que puedan conversar, ojalá en familia, porque esto evidentemente que afecta y tiene relación con cualquier país del mundo. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por la invitación al programa. Vamos a hacer una pausa, pero adelantando algo.